Experimentos secretos de la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo oscuro de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que se extendió desde 1939 hasta 1945 y que cambió radicalmente el curso de la historia mundial, la lucha por la supremacía y el dominio, se tradujo en acciones que superaron los límites de la ética y la moral. En medio de batallas épicas y campañas militares de gran escala, se gestó una sombra oscura: los experimentos secretos. Tanto las potencias del eje como los aliados recurrieron a la ciencia, en ocasiones de manera perversa y deshumanizante, para obtener ventajas estratégicas. Este relato se adentra en ese abismo, explorando los experimentos llevados a cabo en laboratorios clandestinos y centros de investigación que, lejos de buscar el progreso de la humanidad, se convirtieron en instrumentos de tortura, manipulación y horror. La Segunda Guerra Mundial fue una contienda global en la que se enfrentaron ideologías opuestas: el fascismo, el militarismo y el totalitarismo, por una parte, y las democracias liberales por la otra. En este escenario de crisis, la desesperación por obtener la victoria llevó a gobiernos y militares a adoptar medidas extremas justificadas bajo la premisa de que el fin, la conquista y la supervivencia nacional podría justificar los medios. La ciencia, en teoría un campo dedicado al conocimiento y al avance, se vio entonces instrumentalizada para diseñar armas y desarrollar técnicas que rompieran las barreras del entendimiento humano, incluso si ello implicaba sacrificar la dignidad y la vida de innumerables individuos. La carrera armamentista y la innovación tecnológica se aceleraron a pasos agigantados. En medio de esta carrera contrarreloj, surgieron laboratorios y centros de investigación secretos, donde la experimentación en seres humanos se convirtió en una práctica habitual. Los testimonios y documentos recuperados años después de la guerra revelaron la magnitud y el horror de estos experimentos, en los que la vida humana era tratada como un simple medio para fines militares y científicos. La unidad 731, el horror desde Manchuria. Uno de los episodios más atroces de la experimentación humana tuvo lugar en Asia, en la denominada Unidad 731. Establecida en Manchuria, una región del noreste de China ocupada por Japón, esta instalación fue dirigida por el general Shiro Ishii y formó parte de un programa secreto del ejército imperial japonés. La Unidad 731 se constituyó como un laboratorio donde se pusieron a prueba límites inimaginables de crueldad y perversidad. El principal objetivo de la Unidad 731 era investigar la resistencia humana a condiciones extremas y la efectividad de armas biológicas. Con un presupuesto considerable y la aprobación directa de altos mandos militares, el centro se organizó como una instalación autónoma, dotada de tecnología de punta para la época y un equipo de científicos, médicos y personal militar comprometido con la causa. Los responsables creían que, al dominar las técnicas de propagación de enfermedades y al comprender la fisiología humana bajo situaciones extremas, podrían tener una ventaja decisiva en la guerra. Metodologías y experimentos. Las víctimas de la Unidad 731 eran en su mayoría prisioneros de guerra y civiles chinos, aunque también se documentaron casos de experimentación con otros grupos étnicos y minorías. Los experimentos se dividían en varias categorías. Pruebas de resistencia. Los prisioneros eran expuestos a temperaturas extremadamente bajas, obligados a soportar condiciones de congelación sin la protección adecuada. Se medían sus respuestas fisiológicas, la velocidad a la que se desarrollaban los signos de hipotermia y los efectos sobre órganos vitales. Infecciones y armas biológicas. Se introducían patógenos mortales como las cepas de cólera y peste bubónica en los cuerpos de los prisioneros. Los científicos buscaban determinar la dosis letal y los mecanismos de propagación, llegando incluso a experimentar con vectores biológicos. En algunos casos, se liberaron pulgas infectadas en poblados cercanos para estudiar la transmisión epidémica en condiciones reales.
vivisecciones y estudios anatómicos. Uno de los aspectos más inhumanos de estos experimentos fue la realización de vivisecciones sin anestesia. Los prisioneros eran operados mientras aún estaban conscientes, permitiendo a los científicos observar en tiempo real el deterioro y la reacción de órganos internos ante diversas intervenciones. Estas prácticas, realizadas sin ningún tipo de consideración ética, dejaron secuelas indelebles en la memoria colectiva de las víctimas y en los registros históricos. Consecuencias y encubrimiento. Al finalizar la guerra, muchos de los involucrados en la Unidad 731 lograron evadir la justicia. Gracias a acuerdos secretos y a la complicidad de potencias aliadas, varios científicos recibieron inmunidad a cambio de compartir sus hallazgos. Este encubrimiento no solo prolongó el dolor de las víctimas y sus familias, sino que también impidió que se realizara una verdadera rendición de cuentas por tan atroces crímenes contra la humanidad. El terror en Europa. Experimentos nazis en Auschwitz. Mientras en Asia se perpetraban horrores a gran escala, en Europa el régimen nazi, bajo la sombría figura del Dr. Joseph Mengele, implementó experimentos de otra índole, destinados a validar teorías raciales y genéticas que pretendían justificar la ideología del Tercer Reich. La figura de Joseph Mengele. Apodado el Ángel de la Muerte, Joseph Mengele se destacó por su papel en el campo de concentración de Auschwitz, donde su nombre se asoció de manera inseparable a prácticas inhumanas y crueldad extrema. Con una mezcla de pseudociencia y fanatismo racial, Mengele dirigió experimentos destinados a perfeccionar la raza aria, utilizando a prisioneros como sujetos de prueba. Experimentos genéticos con gemelos. Uno de los experimentos más conocidos de Mengele fue la realización de pruebas con gemelos. La teoría que lo impulsaba era la de encontrar similitudes y diferencias entre individuos de la misma carga genética para identificar rasgos considerados puros o deseables. Los gemelos, a menudo separados de sus familias y forzados a someterse a procedimientos dolorosos, fueron expuestos a una serie de pruebas que incluían desde inyecciones de sustancias químicas hasta operaciones quirúrgicas sin anestesia. La finalidad era determinar cuál de los dos sobrevivía mejor bajo condiciones adversas y, en caso de diferencias, tratar de mejorar uno de ellos para que sirviera de modelo. Experimentos de resistencia y otros procedimientos. Además de los experimentos con gemelos, en Auschwitz se llevaron a cabo pruebas de resistencia extrema. Los prisioneros eran sometidos a exposiciones controladas a temperaturas bajo cero para estudiar los efectos de la hipotermia, o se les inyectaban sustancias químicas en los ojos con el propósito de alterar su pigmentación y estudiar la plasticidad del organismo humano ante estímulos ajenos a la naturaleza. Estos procedimientos, además de carecer de cualquier justificación científica ética, se realizaban con el objetivo de extraer el máximo sufrimiento y, en última instancia, demostrar la superioridad de una supuesta raza. Si comentas, descubre el segundo episodio olvidado, secretos oscuros y testimonios que te harán ver el pasado con nuevos ojos. Suscríbete y acompáñanos en este viaje fascinante a través del tiempo. No te lo pierdas.